A reading from the book of Lectura del libro de la sabiduría. the souls of the La just, vida de los justos está en manos de Dios and no y torment. no los tocará el tormento. They seem La gente insensata pensaba que morían. Considera su tránsito como una desgracia, su partida entre nosotros como una destrucción. they are in peace. Pero ellos están en paz. For if before men La gente pensaba que eran castigados, pero ellos esperaban seguros la inmortalidad. chastised a little, Sufrieron un poco, recibirán grandes favores, porque Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí. as gold in the Los probó como oro en crisol, los recibió como sacrificio de holocausto. in the time, El día de la cuenta resplandecerán ellos como chispas and shall dart que about. prenden por un cañaveral. They shall judge nations, Gobernarán naciones, someterán pueblos, and the Lord shall be y su Señor reinará eternamente. those who trust Los que en Él confían conocerán la verdad, and the faithful y los fieles permanecerán con Él en el amor, porque sus elegidos encontrarán gracia y misericordia. with his elect. Verbum Domini. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. A reading Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los brothers romanos. and sisters. Hermanos, Hope does not el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. that has been given to us. En efecto, For Christ, cuando nosotros estábamos todavía sin fuerza, did time, Cristo en el tiempo fijado murió por los impíos. only with difficulty Difícilmente se encuentra uno que quiera morir por un justo. for
for a good Puede ser que se esté dispuesto a morir por un hombre bueno. God proves his Pero la prueba del amor que Dios nos tiene nos la ha dado en esto. Christ died for us. Cristo murió por nosotros, Much more than cuando todavía éramos pecadores. Y ya que ahora estamos justificados por su sangre, con más razón seremos salvados por él de la cólera. we were enemies. En efecto, We were reconciled si to cuando éramos todavía enemigos de Dios fuimos reconciliados con él por la muerte de su Hijo, con más razón, reconciliados ya, seremos salvados por su vida. Más aún, ponemos nuestro orgullo en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por él que ahora hemos recibido la reconciliación. Verbum Domini. This is the will of my Father, says the Esta es la voluntad de mi Padre, dice el Señor, and that I que yo deba darles todos lo que Él me ha dado y resucitarlos en el último día. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Johannem. When Jesus arrived in Bethany, Cuando llegó Jesús, found that Lazarus. se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Now Bethany was near. Betania estaba cerca de Jerusalén como a unos 15 estadios, y muchos judíos habían venido a casa de Marta y María para consolarlas por su hermano. Cuando Marta supo que había venido Jesús, le salió al encuentro mientras María permanecía en casa. Lord, Dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. but even now, Pero aún ahora yo sé que cuando pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesus said to her, Le dice Jesús: brother will tu hermano resucitará. Martha said to Le him, respondió Marta: ya sé que resucitará en la resurrección, el último día. Jesús le respondió: yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. do you believe this? ¿Crees esto? She said to him, Le dice ella: sí, Señor. I have come to Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que iba one a venir into the world. al mundo. Verbum Domini. Today we celebrate All Souls El Day, día de hoy commemoration celebramos el Día de Todas las Almas, conmemorando las almas del purgatorio, los muertos por quienes ofrecemos oraciones, en especial nuestros seres amados que nos preceden. Y la Iglesia nos da a los sacerdotes permiso especial para ofrecer 3 misas, y empezaremos una misa inmediatamente después de esta primera misa. Los sacerdotes pueden ofrecer las misas por intenciones especiales, por todas las almas del purgatorio, por nuestro Santo Padre y sus intenciones. At death, there is a En la muerte hay un juicio en particular, le llamamos. Al momento de la muerte, nuestro destino está fijado. Tenemos un juicio de nuestras vidas
tenemos la resurrección general de los muertos al final de los tiempos, cuando habrá el juicio final, reunited with our bodies. cuando nuestras almas se reúnan con nuestros cuerpos. Pero en nuestra muerte pasamos por un juicio, y el catecismo, al hablar de este juicio, Different areas like mira diferentes áreas como hemos aceptado o rechazado la gracia divina en esta vida. examine our hearts. Tenemos que examinar nuestros corazones, nuestras conciencias. ¿Hemos estado dispuestos a recibir la obra de Dios en nuestras vidas? Y seremos recompensados según nuestras obras en esta vida Our faith y según nuestra fe. in Jesus. Tenemos fe en Jesús como Hijo de Dios que nos salva. Gospel today Tenemos el hermoso Evangelio de hoy donde Jesús is the resurrection. The dice que Él es la resurrección y la vida, Let's have some que Marta some belief at that time about our tiene cierta fe en ese momento acerca de la resurrección de los muertos, pero Jesús lo deja claro en ese momento cuando resucita a Lázaro, que en Él tenemos vida plena. Romans, the second reading. Y los Romanos, la segunda lectura de hoy, San Pablo medita sobre este tema también, By his death, we're que por la muerte de Cristo somos libres del pecado y por su resurrección vimos esa vida eterna, esa comunión con Dios, ese estado de bendición eterna, we speak of as a beatific esa minds are visión beatífica en donde nuestras mentes son iluminadas directamente por Dios y lo contemplamos y tenemos comunión con Él. rewarded according Así pues, seremos recompensados según nuestras obras, lo que hemos hecho, y nuestra fe en Jesús como Salvador nuestro. we have different Y tenemos diferentes images of this. imágenes de esto, podríamos decir, enseñanzas de esto de parte de Jesús en los evangelios. Tenemos el hombre rico y Lázaro, To help the poor, Matthew 25. que no hizo lo posible para ayudarle. Mateo 25, cuando Jesús dice lo que le hicieron a los más pequeños, me lo han hecho a mí. Si no hacemos obras de caridad, San Juan de la Cruz dijo que en el atardecer de nuestras vidas seremos juzgados según el amor, que el amor no solamente es un sentimiento, sino que aumenta, crece en nosotros, lo vivimos de acuerdo a lo que hacemos. Tenemos al buen ladrón en la cruz que llama a Jesús pidiendo perdón, y en ese momento él es salvado y estará con Jesús en su reino. Important thing to Y esto es algo importante para recordar. Muchos de nosotros nos preocupamos de nuestros seres queridos, dónde se encontrarán, y no sabemos, pueden haber vivido una vida muy disoluta o algo así, pero al momento de la muerte, a veces no sabemos cómo Dios obra en sus corazones o su arrepentimiento, so even at the last su regreso a Dios. Así que incluso en el último momento podemos ser un trofeo de la misericordia de Dios y acudir a Él y pedirle perdón. Dios siempre nos ofrece esa misericordia. En un instante, Él puede obrar fuera de los sacramentos. Así que sí, la confesión es necesaria para el perdón de los pecados mortales, pero Dios no se ve atado sacrament por reconciliation esas cosas, en casos que la persona no pueda acudir al sacramento de la reconciliación, circumstances like this and be forgiven. en circunstancias extraordinarias como esas, Our attitude puede haber un arrepentimiento de corazón y tener perdón. El catecismo dice que nuestra actitud hacia nuestro prójimo dictará nuestra aceptación o rechazo de la gracia en el amor de Dios. ¿Estamos dispuestos a recibir la gracia de Dios para ser transformados? ¿Estamos dispuestos a recibir su amor y dar ese amor a los demás? Lo recibimos, estamos dispuestos a recibir lo que Él nos da, ser transformado para dárselo a otros. Una vez que esa transformación ocurre, who we are, what we do. se manifiesta en lo que hacemos, We can en esa forma, reveal en esa actitud, to God is revealed nuestra relación con Dios se revela según lo que hacemos con nuestros prójimos. Tenemos que examinar el pecado en nuestras vidas también. El pecado es una transgresión de la ley moral en donde and it turns ofendemos a Dios, ofendemos el amor de Dios a nosotros y alejamos nuestros corazones de Dios. Cuando cometemos el pecado, cuando nos volvemos esclavos del pecado, nos endurece an attitude and a y trajectory that leads us away from God. nos aleja de Dios. San Agustín dice, incluso podemos tener amor propio al punto de estar en desafío a Dios. And grow in this Quer-
disordered attachment to things. Y tenemos también el apego a las cosas del mundo. En lugar de acercarnos a Dios, estamos dispuestos a In order transgredir la ley de Dios incluso or pleasure, para obtener ciertas cosas o placeres o lo que sea que queramos por encima de Dios. Los pecados veniales hieren también este amor a Dios al elegir estas cosas mundanas por encima de su ley moral. Pero la vida de caridad aún existe en nosotros cuando cometemos los pecados menores. El pecado mortal es una transgresión grave de la ley de Dios, lo cual destruye la caridad en el corazón a través de esa gran transgresión, al preferir algo inferior a Dios. Y vivimos esto a diario, en nuestras relaciones diarias. Podemos ofender a la gente, podemos romper relaciones, podemos alejarnos de ellos al herir a otros. Lamentablemente, a veces puede ser algo irreparable. have that friendship again. Nunca se puede recuperar esa amistad. Offers us Dios siempre nos ofrece esa misericordia, siempre nos llama de regreso. Podemos ir a confesarnos y establecer esa comunión con Dios nuevamente, pero es una posibilidad muy atemorizante en nuestras vidas cuando nos alejamos de Él. Anthony Mary Claret is a San great Antonio missionary María Claret fue un gran misionero de los años 1800. De jovencito, about this en el eternal catecismo recibió esta enseñanza del destino eterno de las personas y lo marcó de tal forma que se quedó despierto toda la noche forever eternity. It is a pensando sobre la eternidad. motivate him to be Y él permitió que eso le motivara a convertirse en un gran misionero that people may come to. para anunciar el Evangelio, para que la gente llegue a la fe. The point I'm trying to make is Pero that sin el argumento que estoy tratando de presentar es que el catecismo nos enseña que el pecado involucra un apego malsano on a earth ciertas cosas o personas. Y este apego debe ser expiado ya sea en la tierra o después del mundo, después de la muerte, en el purgatorio. Es una hermosa enseñanza que nos enseña que si continuamos por el mal camino, si seguimos eligiendo ofender a Dios continuamente, estamos alejándonos de Él, alejándonos de la vida eterna, y Dios no va a obligarme, Dios va a respetar mi libre albedrío, va a respetar mi elección, y yo voy a llegar a ese destino eterno llamado infierno. hopefully I haven't sinned in a grievous way so I can still have this Con la divine life bendición de within me. Dios no he pecado gravemente y aún tengo la vida divina en mí, pero tengo que ser purificado de esa distorsión, de ese apego You know, by my choice, resultado del pecado a causa de mi elección y mi carácter. A esto le llamamos el castigo temporal, which is the purification que es la of this purificación de ese apego. El catecismo manifiesta que esta es una what happens consecuencia natural del pecado, disordered thing. algo que ocurre cuando hacemos esas cosas desordenadas. God, I grow Y al realizar las buenas obras de Dios, aumenta nuestro carácter moral, nuestra integridad, pero si uno comete el mal, proper sense. lo aplasta a uno. Uno pierde el sentido de quién es incluso uno como persona. Y sabemos que nada impuro puede entrar al cielo. If we haven't Tuve que meditar sobre esto. Si no hemos trabajado con nuestras deficiencias, si no resolvemos nuestra envidia y llegamos al cielo, sería una or whatever experiencia terrible vivir para toda la eternidad con envidia en el corazón. speaks of this rush, San Pablo habla de esa lucha interior que tenemos ahora. No queremos hacer lo que tenemos que hacer. Pero una vez que uno llega al cielo, uno ya no pasa por esa experiencia, uno ya se encuentra en paz. Pero hace falta aumentar esa santidad. while I'm alive, Si no he completado ese peregrinaje durante mi vida, hay un lugar que le llamamos purgatorio. the second set it says, a state of San Pablo purification. II le llamó un estado de purificación, en donde puedo ser purificado de ese apego y puedo vivir con libertad, puedo tener esa comunión con Dios. So we always have Así God's que mercy, siempre tenemos la misericordia y perdón de Dios, pero aún así tenemos ese castigo temporal que resolver. Y la intercesión de los santos nos ayuda en esta vida y vemos que podemos interceder por las santas almas del purgatorio.
Vemos a Moisés intercediendo por el pueblo en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos a Jesús, el sumo sacerdote, quien intercede por nosotros ante su Padre en el cielo, para que perdone nuestros pecados. Y compartimos en el sumo sacerdocio de Jesucristo, en que podemos ofrecer oraciones y sacrificios por los difuntos. Esta es una expresión de vivir la comunión de la Iglesia, una comunión con los santos y nosotros en la tierra, la comunión y también una comunión con los santos en el cielo y con las almas que sufren en el purgatorio. Como ya mencioné, podemos ofrecer misas y ofrecer sacrificios por los que sufren en el purgatorio. Y esta es una gran labor de caridad. La segunda lectura de hoy, de Romanos 5:5, nos dice que Jesús tiene su destino, tiene su plan para nosotros, que nuestra esperanza no se desilusiona porque tenemos confianza en Dios, confianza en que Él va a darnos grandes obras de santificación y gracia y va a llevarlas a su plenitud. Él nos ha dado el Espíritu Santo en el bautismo y nosotros desarrollamos esa gracia a lo largo de nuestras vidas. Él ha plantado esa semilla de la gracia en nosotros y quiere que dé fruto en gloria y vida eterna. Dios es capaz de hacer eso. Dios es soberano si estamos dispuestos a recibir sus obras en nuestras vidas. Y podemos ofrecer nuestros sufrimientos y dificultades porque esa purificación ocurre a través de su gracia, en donde cooperamos para nuestra santificación y también ayudar a otros que pasan por esa misma experiencia durante la vida. Seamos fieles pues en esta obra de caridad que podemos realizar por el prójimo, y el día de hoy es un día muy especial para esa intercesión por nuestros queridos difuntos.